tal? Buenas noches, amigas, amigos de IntelliJuris. Bienvenidos a una sesión más de esta serie a mi cargo, eh, Fiscales. Hoy tenemos el tema del secreto fiscal para efectos fiscales. Estoy viendo aquí con gran entusiasmo que se están conectando diversos lugares: Ciudad del Carmen, Acapulco, Ciudad de México, Hermosillo, tierra adoptiva. Ahí viví 7 años, muy a gusto, muy contento. León, Guanajuato. Bienvenidos todos, Coatzacoalcos, Puebla, Zamora. Muy bien, gracias por conectarse, por mostrar interés en tener esta sesión conmigo, en donde vamos a abordar un tema realmente interesante desde el punto de vista constitucional, fiscal ni se diga. Y si lo ponemos en el ámbito penal fiscal, todavía es así de mayor resonancia lo que tenemos que analizar. Para esto tengo una presentación que les voy a compartir ahora para que lo vean, pero también para que ustedes la tengan. Aquí viene todo el material que vamos a analizar, que está centrado en textos legales y en jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todos los antecedentes que esto presenta. Vayamos entonces a la presentación. El secreto bancario, perdón, para efectos fiscales, tiene la resonancia en el ámbito federal, por supuesto, pero también se traslada a los ámbitos estatales y en cierta medida a los municipales, porque el secreto bancario no es que tenga una garantía constitucional directa como tal, sino en la forma que lo ha interpretado la Suprema Corte, pues eh, parte de un principio que es el de la privacidad de las personas, ¿no? Que esa sí tiene una garantía constitucional, pero eso lo veremos más adelante. ¿Puede el SAT requerir directamente información a la Comisión Nacional Bancaria? Este es un tema, esta es perdón, una presentación, una lámina a manera de conclusiones que tendremos al final de esta charla. Pues sí, sí la puede pedir. De hecho, es el conducto que históricamente se ha realizado y que ya fue confirmado por la Suprema Corte de Justicia para hacerlo. ¿Cuál es el uso que se puede dar a la información bancaria? Solo para fines fiscales, es decir, la información que recaba el SAT a través de a través de la Comisión Nacional Bancaria, de carácter o de índole bancaria que ataña a los contribuyentes, solo puede tener este fin, este destino, un uso para fines fiscales federales, por supuesto. ¿Puede utilizarse en una investigación y procedimiento penal? Sí. Tiene sus asegúnes, lo veremos más adelante, conforme ha ido resolviendo la Suprema Corte de Justicia. Este tema es actual. Todavía el año pasado la Suprema Corte tuvo que puntualizar algunos de estos aspectos, como lo veremos enseguida. A ver, el secreto bancario en México tiene una larga tradición. Estos textos, como les digo, lo van a tener ustedes a la vista. Antes, y esto sí es importante, antes del texto vigente, que es el que vamos a leer ahorita, el artículo 142, este es el texto vigente. La información, vamos a irnos a lo que está marcado en amarillo: la información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que se refiere el artículo 46 de la presente ley tendrá carácter confidencial, por lo que las instituciones de crédito en ningún caso podrán dar noticias o información de depósitos, operaciones o servicios, tal cual, ¿no? Como excepción, las instituciones de crédito estarán obligadas a dar las noticias o información a que se refiere el párrafo anterior
cuando lo solicite la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en que el titular de la cuenta respectiva sea parte o acusado. Las instituciones de crédito también estarán obligadas, exceptuadas, perdón, del secreto fiscal, y por lo tanto estarán obligadas a dar noticias o información bancaria sobre cuentas, titular, deudor, beneficiario, etcétera, en los casos en que sean solicitadas por las siguientes autoridades. Y aquí vamos a entrar ya a qué autoridades pueden recabar información bancaria para efectos de las investigaciones que están realizando. Vamos a ver que algunas son investigaciones de carácter civil, penal, y otras son investigaciones de carácter administrativo. Aquí van. Puede solicitarlo el fiscal general de la República, fracción 1. 2, los equivalentes de fiscalías generales, procuradores, aquí le llaman, generales de justicia de los estados y de la Ciudad de México. 3, procurador general de justicia federal, militar. 4, y aquí viene la parte que nos incumbe, las autoridades hacendarias federales para fines fiscales. 5, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectos del 115 de la presente ley, lavado de dinero. 6, de la Tesorería de la Federación, cuando el acto de vigilancia lo amerite, para solicitar los estados de cuenta y cualquier otra información relativa a cuentas personales de servidores públicos, auxiliares y, en su caso, particulares relacionados con las investigaciones de qué se trata. La Tesorería de la Federación tiene facultad de realizar investigaciones administrativas en los ámbitos de su competencia. 7, la Auditoría Superior de la Federación, cuando precisamente realiza actos de revisión y fiscalización. 8, la Secretaría de la Función Pública, también cuando realice actos de fiscalización y auditoría. 9, la Unidad de Fiscalización de Recursos de Partidos Políticos del INE. Las solicitudes a que se refieren las fracciones anteriores deberán formularse con la debida fundamentación y motivación por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. No se pueden hacer directamente a los bancos. Los documentos y los datos que proporcionen las instituciones de crédito solo podrán ser utilizados en las actuaciones que correspondan en términos de ley, y respecto de aquellos se deberán observar la más estricta confidencialidad. Es decir, solo se podrán utilizar, pensemos en la Fiscalía General de la República, en actuaciones penales fiscales, penales en general, pero vamos a particularizar penales fiscales. Bueno, solo se van a poder utilizar para esos propósitos. El SAT, cuando efectúa solicitudes de información, es solo para efectos fiscales. Y ojo, siempre estricta confidencialidad. Y luego, pues ya la comisión tendrá la facultad de emitir lineamientos generales para estos propósitos. Ahora bien, este es el texto vigente, que fue reformado no hace mucho tiempo para darle un reacomodo. Antes estaba como en la misma ley de instituciones de crédito como artículo 117. Aquí ven ustedes el texto de 1990. El que acabamos de ver es el texto conforme a la reforma de 2014. Nada más los voy a citar porque adelante una jurisprudencia alude al artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, cuyo texto era muy similar al artículo 142, que fue, como les dije, acomodado en otro número de artículo con la reforma de 2014. Aquí está, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones que llevamos hasta ahorita? Muy generales. La información y documentación relativa a operaciones y servicios bancarios es confidencialidad.
las instituciones de crédito están obligadas a proteger la privacidad de sus clientes usuarios. Y la información sobre depósitos, operaciones o servicios solo pueden entregarse a cuentavientes, usuarios o representantes. Y por excepción, por orden de juez o bien sin autoridad, sin orden judicial. Por orden de juez, pues no se trate de actuaciones en juicio. Puede ser un juicio civil, puede ser un juicio laboral, puede ser un juicio de alimentos, puede ser un juicio mercantil, puede ser una acción colectiva. Todo es dentro del juicio, siempre y cuando se justifique la solicitud que realiza el juez de la información bancaria que solicite. Una providencia dictada por el juez, como ya comentamos, y cuando el titular de la cuenta sea parte, ¿no? En el juicio o es acusado, si se trata, por ejemplo, de una investigación penal, un delito de orden de los llamados de cuello blanco, un fraude, o sea, fuero federal o fuero estatal, o sea, el lavado de dinero, una extorsión, etcétera, ¿no? De hecho, en un caso de una extorsión fue como la Suprema Corte declaró inconstitucional la ley de instituciones de crédito, me adelanto un poquito, en un caso de extorsión del Estado de Guerrero. Ahora, sin orden judicial, todas las autoridades que señalamos, ¿no? En las fracciones que acabamos de leer, Auditoría Superior, Secretaría de la Función Pública, el INE, a través del órgano de fiscalización, el SAT, etcétera, ¿no? La Fiscalía General de la República, etcétera. No repito. Siempre tienen que ser por conducto de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, siempre. Y tiene que ser una solicitud fundada y motivada, en donde se señalen los datos de identificación de la cuenta. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vamos al caso del SAT, que practica ejerce una facultad de comprobación, una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, una compulsa podría ser, o una revisión de dictamen de contador público, etcétera, ¿no? Una revisión electrónica de todas las que están señaladas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Lo que no puede hacer el SAT es tirar un escopetazo, ¿no? Decirle, por ejemplo, a la Comisión Nacional Bancaria, oye, consígueme o, bueno, entrégame de Luis Pérez de Hacha toda la información bancaria que tenga en la banca X, Y, Z, ¿no? Vamos a particularizar uno, Banorte. No, tiene que ser fundada y motivada. ¿Qué quiere decir? Y dando los datos de identificación de la cuenta. Es decir, tiene que decir, oye, en la cuenta bancaria 12345 de Luis Pérez de Hacha, abierta en la sucursal X del banco, y me tienes que proporcionar, te pido que recabe la siguiente información. Uno, los estados de cuenta bancarios de enero a diciembre de 2023, porque le estoy practicando una visita domiciliaria para comprobar el, el origen de los recursos o la debida disposición de los mismos o que fueron correctamente declarados. Es decir, el SAT en ese caso concreto y las otras autoridades en la medida que lo soliciten no pueden tirar escopetazos. Tienen que fundar y motivar adecuadamente y señalar los datos de identificación de la cuenta bancaria. Aquí ya, pues, ya leímos el tema, el artículo 142. Aquí ya nada más el uso de la información es la importante, ¿no? En los tres primeros casos, el de las fiscalías, pues es para comprobar los hechos que puedan constituir delitos. En los casos que hemos comentado, si es fraude fiscal, pues fraude fiscal. Ojo, en el ámbito penal, ¿no? En las autoridades fiscales hacendarias federales para fines fiscales, y bueno, pues aquí todo lo que ya analizamos hace un momento con el artículo 142. Ahora, aquí viene algo.
Esta es una línea de tiempo, ¿no? Ya el tema de la inconstitucionalidad del artículo primero era 117 en 2011, acordémonos que se transformó, como aparece aquí abajo, se movió, se cambió el artículo de 117 al 142 en la misma ley. En la fracción 4 se puso en suerte por primera vez ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí aparece en verde señalando que la Suprema Corte, la primera sala, confirmó la constitucionalidad del mecanismo del artículo 142, en particular de su fracción 4 que se refiere a autoridades hacendarias. ¿Por qué digo que confirmó la validez constitucional del mecanismo? Por una sencilla razón. En este caso se refería al SAT, a las facultades del SAT, fracción 4. Pero en realidad lo que se cuestionó es que el secreto bancario, entiéndase, la afectación a la privacidad, intimidad de las personas, solo podía realizarse por autoridad judicial sin excepción alguna. Por lo tanto, desde entonces, 2011, se cuestionó si la solicitud realizada directamente por el SAT a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores era válida para efectos constitucionales. La Corte Primera Sala dijo que sí era válida. El entorno cambió después en 2017 y 2018. Y aquí aparece en rojo, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional para efectos de la fracción 2. Este es bien importante. Fiscalías de los estados, ¿no? Fracción 2, Fiscalías de los estados. Declaró inconstitucional el mecanismo por el cual las fiscalías de los estados, utilizando el conducto de la Comisión Nacional Bancaria, recababan información bancaria de los inculpados o de los acusados. La declaró inconstitucional. Luego vienen dos semáforos en color naranja. Uno, el de la Fiscalía General de la República, en un caso de lavado un caso penal fiscal y de lavado de dinero. Fracción 1, ¿no? Por eso aquí está marcado esto con anaranjado. Se puso en suerte trasladando las razones que la Corte había sostenido respecto de las fiscalías estatales en las sentencias de 2017 y 2018, pues se fue al caso de la Fiscalía General de la República, fracción 1, y se dijo, oye, pues me tienes que aplicar el mismo criterio de las fiscalías de los estados a la Fiscalía General de la República. El asunto, veremos más adelante, se votó y no se llegó al engrose porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Fiscalía se desistieron. Fue votado el asunto en pleno de la Suprema Corte. Se desistieron y por lo tanto no hubo criterio firme, definitivo, perdón, y no se emitieron jurisprudencias. En 2021 se volvió a presentar el mismo caso. Hubo un desistimiento. Ahora, ¿qué pasó? Naturalmente. Perdón, tengo el caso de la fracción 1 en 2018 y 2019. Está 2018 y 2019 porque se votó en la última sesión de 2018, las últimas dos sesiones. Y en 2019 se desbarató toda esa votación y el Pleno ya no
emitió el veredicto final sobre el tema y por lo tanto no se publicaron tesis. La votación fue 6-5 por la inconstitucionalidad de la fracción 1. Imagínense ustedes lo que significaba en todas aquellas investigaciones realizadas, carpetas de investigación tramitadas, conducidas por la Fiscalía General de la República, en donde de manera directa, me refiero por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se había realizado la solicitud de información bancaria. Cuando ya en 2017 y 2018 la Suprema Corte había resuelto que eso era inconstitucional, que tenía que ser, esa información tenía que recabarse por un juez federal. En 2022, pues el tema volvió a surgir. ¿Por qué? Porque se dijo, oye, si existe esa razón en la que tú dices que la Fiscalía de los Estados no pueden solicitar información directa a los bancos por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues lo procedente desde el punto de vista constitucional es que se haga por la autoridad judicial. Entonces, la fracción 4 del artículo 142, pues también es inconstitucional. Ojo, lo que se estaba diciendo no es tanto la autoridad que lo solicita, sino que el mecanismo utilizado, Comisión Nacional Bancaria, para recabar la finalidad, para recabar información bancaria, era inconstitucional. Esa fue la razón que se adujo también en 2022. Ahora, esto tiene un doble matiz, una vez lo anticipo, que fue lo que se resolvió en esas dos sentencias de 2022, que la Corte en una ponencia de Margarita Ríos Farjat dijo que son constitucionales. Se dijo, oye, uno, la autoridad fiscal puede recabar la información de manera directa, utilizando el conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sin problema alguno. Es decir, es un trámite constitucionalmente válido, lo cual era inconsistente, digamos, inconsistente no. No era exactamente lo que se había resuelto de la Fiscalía de los Estados. Se dijo, bueno, para efectos penales en las fiscalías sí se requiere orden judicial, para efectos fiscales, administrativos, solo para efectos fiscales, lo puede hacer el SAT. Ahí no quiero emitir un juicio de opinión, pero así lo resolvió la Corte. Pero al mismo tiempo se presentó el siguiente problema. Si se declaró constitucional la fracción 4 respecto del SAT solo para efectos fiscales, se presentó la siguiente disyuntiva que ya se tenía en 2018 y 19 con el tema de la Fiscalía General de la República, fracción 1. A ver, ¿a qué me refiero? Para efectos penales fiscales, en particular defraudación fiscal. El SAT inicia o ejerce una facultad de comprobación. Vamos a hablar una visita domiciliaria, ¿de acuerdo? Y conforme a la fracción 4, recaba información bancaria de Luis Pérez de Hacha, contribuyente que está sujeto a una revisión. El SAT, la Corte dijo, eso es constitucional. Perfecto. Nada más que si este expediente que era originalmente solo administrativo, se convierte en penal, es decir, pasa por el trámite interno en el SAT, el expediente, se turna a la Procuraduría Fiscal de la Federación, ahí van los estados de cuenta bancarios. La Procuraduría Fiscal de la Federación que tiene los estados de cuenta bancarios de Luis Pérez de Hacha, recabados conforme a la fracción 4 directamente por el SAT a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
O sea, todavía ahí, ante la Procuraduría Fiscal de la Federación, no hay ninguna actuación propiamente penal, sino sigue siendo administrativa y lo único que se tiene son los estados de cuenta bancaria. Perfecto. El expediente se presenta querella por parte del SAT ante la Fiscalía General de la República. Entonces, se da un salto, ¿no? Estábamos inicialmente en fracción 4 y nos pasamos a fracción 1. Nada más que de la fracción 4 ya se trae, desde la fracción 4, imaginemos que esto esté en el tiempo, ¿no? Desde la fracción 4 ya vienen los estados de cuenta bancario de enero a diciembre de 2023 de Luis Pérez de Hacha en Banco X eh, del país. Cuando se pasa a la Fiscalía General de la República, entonces se tiene que los estados de cuenta bancario para efectos de la investigación penal fueron recabados por una autoridad administrativa, no fueron recabados por la Fiscalía General de la República y por lo tanto en ningún momento se ha hecho uso de lo que se señaló en 2017 para las fiscalías de los estados. No, en ningún momento se ha hecho uso de una solicitud efectuada a través de autoridad judicial para recabar la información bancaria. Ese es el tema que se debatió y la Corte dijo, no, bueno, como ya va armado, está bien armado porque la facultad de comprobación del SAT con y la información recabada a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores es válido. Por lo tanto, las pruebas que están en la pruebas, estados de cuenta bancarios, que están en la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República, son pruebas válidas. Y por lo tanto, no lo dice así con estas palabras, y por lo tanto, esa información bancaria puede ser utilizada específicamente o expresamente por la, la, eh, la Fiscalía General de la República como pruebas válidas y en su caso siguen siendo pruebas válidas para efecto de judicializar el caso ante un juez federal. Jorge Reyes, actualmente el gobierno a través de la presidencia viola secreto bancario, sí, sin duda, ¿eh? La respuesta es un sí terminante. ¿Tiene algún comentario? ¿La fiscalía los puede usar? ¿Te refieres, Irene Núñez? ¿Los puede usar la información bancaria del SAT? ¿Es a lo que te quieres referir? O si me precisas, perfecto, Irene. Sí, sí la puede usar. Sí, sí la puede usar. Otra de las preguntas. Gustavo Adolfo Aguilar, un saludo, mi querido amigo. La solicitud de la Comisión Nacional Bancaria debe ser antes de las facultades de comprobación del contribuyente. En la actualidad la hacen antes y con esa información financiera, créditos fiscales. En mi opinión es una prueba obtenida de manera lícita. ¿Qué opinión tiene, por favor? Es que si no hay facultad de comprobación del artículo 42, no hay una causa válida para efectos del artículo 16 constitucional para solicitar la información bancaria. Esta solo puede ser solicitada a instituciones de crédito cuando se ejerzan facultades de comprobación y como tales solo son las que están enlistadas taxativamente, es decir, no hay otras en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Gracias, Gustavo Adolfo, por el comentario y la pregunta. Bien, continuemos entonces. Vamos. 2011, ¿no? Acordémonos, nos vamos a ir ahora por los semáforos, ¿no? Aquí está en verde, ¿vale? 2011. Primero, el secreto bancario no es absoluto, lo cual es un principio reconocido en el derecho mexicano. Admite excepciones, no se viola el derecho a la privacidad
es una facultad regulada, reglamentada, reglada, tiene que fundarse y motivarse la resolución. Y aquí viene lo que comentaba hace un ratito, fines fiscales, que la información que se esté solicitando de tipo bancaria esté vinculada, ojo, esté vinculada, por eso no pueden ser ni tiros de escopetazos o como ahorita decía ahorita Gustavo Adolfo Aguilar, tampoco puede solicitar ex ante de que se ejerza una facultad de comprobación porque no está individualizada la facultad de comprobación, no está particularizada, no está identificada no está identificada la contribución revisada ni está identificado el año por el que se está practicando la visita, ¿no? Que la información esté vinculada con la investigación, fiscalización, comprobación de las obligaciones fiscales del titular, cliente o deudor de las entidades bancarias en su condición de contribuyente. Fue una tesis aislada. Aquí está, cuando se marca con amarillo, pues ahí lo tienen ustedes visible, ¿no? Por, ojo, por eso decía yo, es de 2011, era el artículo 117, por eso me refería a ese artículo que fue el que se trasladó como 142, tal cual, en sus términos. El citado precepto, si bien regula el secreto bancario, también establece esas excepciones, lo cual muestra que no es absoluto. El supuesto de, habida cuenta que el supuesto de excepción está acotado. A. La petición provenga de autoridades hacendarias federales, el SAT, que se haga a través de la Comisión Bancaria de Valores y sea para fines fiscales, perdón, expresión que debe entenderse en el sentido de que la información esté vinculada con la investigación, fiscalización o comprobación de las obligaciones fiscales. Si no hay eso, insisto, no puede haber solicitud del SAT, no puede haber constitucionalmente hablando. Y además, pues debe cumplirse con las garantías de legalidad y debida fundamentación y motivación, además de estar avalada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En términos prácticos, todo esto se observa, ¿eh? El que vaya motivada, el que vaya fundada, y la Comisión Nacional Bancaria lo valida, le pide a la institución de crédito respectivo, se lo entrega y la Comisión Nacional Bancaria valida que se trate de Luis Pérez de H en la cuenta 12345 de la sucursal Benito Juárez de la ciudad que corresponda, por el ejercicio por los meses de enero a diciembre de 2023. Este fue el primer criterio del SAT. Semáforo verde. Vámonos al semáforo rojo. Aquí lo que se puso en suerte fue el artículo 117, fracción 2. Insisto, fracción 2. Fiscalías de los estados. Lo recordamos, ¿no? Ese 117, vuelvo a lo mismo. Fue el 142 y mantuvo su fracción 2 respecto de fiscalías de los estados. Aquí está el antecedente, un delito de extorsión en Guerrero, y la información bancaria era una de las pruebas que sustentaban o articulaban, daban cuerpo a la investigación, a la carpeta de investigación que se había abierto y por lo tanto a la judicialización del caso. ¿Qué concluyó la Corte? Que se viola el derecho a la vida privada, no tiene sustento en las facultades de investigación de los delitos, ni tampoco tiene sustento en las facultades de irrupción a la vida privada. ¿Por qué? Porque opera el principio de reserva judicial en intervenciones que afectan derechos humanos. Derecho a la vida privada, seguridad jurídica, autodeterminación de la persona. Estos argumentos se aplican a otros supuestos de excepción al secreto bancario, pues es lo que vamos a ver. Aquí está la tesis que se emitió al particular en el caso de Guerrero. Fue de la primera sala. Y aquí, clarísimo. El secreto bancario, el artículo 117, fracción 2, que establece la excepción al secreto bancario, viola el derecho a la vida privada. Es decir, es inconstitucional.
La Suprema Corte ha sostenido que el secreto bancario es parte del derecho a la vida privada del cliente y por lo tanto está protegido por el principio de seguridad jurídica. La obligación de dar noticia e información cuando las autoridades que la soliciten sean los procuradores generales de justicia, entiéndase fiscales. La reforma constitucional de las fiscalías fue posterior a esta fecha, ¿no? A la fecha en que se promovió este amparo. Sean los procuradores de los estados de la Federación y del Distrito Federal, viola el derecho a la vida privada, toda vez que la permisión, como excepción, que otorga dicho artículo a la autoridad ministerial no forma parte de la facultad de investigación de los delitos contenida en el artículo 21 de la Constitución, ni de facultades de irrupción de la vida privada expresamente protegidas por el artículo 16. Lo anterior es así, concluye la tesis, el carácter de control judicial como regla deriva del reforzamiento en la etapa de investigación penal, se imprimió el principio de reserva judicial de las intervenciones que afectan derechos fundamentales. Por lo tanto, dijo la fracción 2 del 117 es inconstitucional. Ahora aquí lo que se dijo, bueno, pues es que se requiere un control judicial. No puede ser la autoridad ministerial, entiéndase, la Fiscalía General, las entonces procuradurías generar un brete gigante, sobre todo a nivel federal, porque entonces se cimbró toda la estructura de las carpetas de investigación que se tenían abiertas ante la Fiscalía General de la República en investigaciones muy sensibles de carácter fiscal, penales, ¿no? De lavado de dinero fundamentalmente y de corrupción también. Entonces, todo esto se articuló. Se presentó la inconstitucionalidad, el asunto se discutió en primera sala, no se había un proyecto 2 declarando la constitucionalidad. El asunto se votó con 3 de contra de la constitucionalidad, como venía el proyecto 3, para resolverla como inconstitucional aquí, o no, a qué jugar, a qué, mm, qué fue el planteamiento, la estrategia de la Secretaría de Hacienda y el Ministerio Público, querían que hubiese un pronunciamiento, uno, en relación con la Fiscalía General de la República. Ese era el tema de eso. ¿Por qué de la primera sala se remitió al Pleno? El proyecto 1 se pasó al Pleno. Fue por presión que se ejerció en ese momento, en agosto de 2018. De Hacienda, como la Fiscalía, y algunos eh, eh, profesionales, la administración pública, que el asunto se elevara al Pleno, como una segunda posibilidad. La primera, el proyecto venía declarando inconstitucional el artículo ya 142 en la fracción 1, que se había declarado inconstitucional la fracción 2. El caminito era el mismo. Aquí no hay proyecto, por supuesto, no hubo tesis, no es un asunto que
que se oficializó, en el que se haya oficializado la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 142. Ya, si seguimos en lo mismo, perdón. Me acabo de dar aquí, por favor. Vamos entonces, ¿no? Entiendo que todo está en orden. A ver, ahora estoy hablando. ¿Me escuchan? Sí, pero se escucha ya tu señal un poco. Eh, un poco cortado, me dicen que se escucha. En fin, perdón, la verdad, pues es un tema que no, sobre, sobre el que no tengo control, perdón. Mi señal, la voz está intermitente. También estoy ronco, ¿no? No sé si a eso se refiere. En fin. Muy bien, a ver, insistiremos, ¿no? Seguiremos aquí, porque donde estoy conectado es señal buenísimo, bueno, de garantía muy, muy alta. Entonces me llama la atención que tengamos algún problema de conectividad. Gracias. En fin, a ver, nada más por si acaso no se escuchó esta parte y, si, les pido por favor que si tienen algún tema, sí, gracias Silvia, gracias por el comentario. Oigan, a ver, refraseo, repito esto que les estaba diciendo, ¿no? En, en 2018 y 19, el asunto se lleva al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hubo un primer proyecto en primera sala que venía declarando la inconstitucionalidad de la fracción 1 por las mismas razones por las que se declaró la inconstitucionalidad de la fracción 2. Se llevó al Pleno hasta un proyecto 3 y el proyecto que venía declarando la constitucionalidad tuvo 6 votos en contra, que significaba que se rechazaba el proyecto de constitucionalidad y por lo tanto el artículo 142, fracción 1, hubiese sido declarado inconstitucional, con todo lo que esto implicaba para la Fiscalía General de la República en casos muy sensibles de alta envergadura en materia penal, fiscal, de lavado de dinero, de secuestros mismos, etc. Era un tema gigantesco, ¿no? Por eso el desistimiento estratégico que hicieron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República. La PEN aceptó el desistimiento, no hubo un pronunciamiento oficial, por lo tanto, no hubo un pronunciamiento final, no hubo pronunciamiento oficial y tampoco se publicaron tesis por vía de consecuencia. Imagínense, ese golpe hubiera sido tremendo. Ahora les platico algo. En lo que se declaró la inconstitucionalidad de la fracción 2 y se llevó a la fracción 1, entonces se llevó a la fracción 1. Entonces lo que sucedía es que la Fiscalía General de la República, en los casos presentados penales, fiscales y de lavado de dinero presentados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las carpetas de investigación estaban mal armadas. Entendamos mal armadas
en tanto que aplicando el criterio de la fracción 2, la Fiscalía General de la República asumía que los estados de cuenta bancarios recabados directamente por la Fiscalía General de la República a través de la Comisión Nacional Bancaria, pues eran pruebas ilícitas. Ese era el tema. ¿Qué sucedió? Pues entonces decía la Secretaría de Hacienda y decía la Procuraduría Fiscal en particular, y decía la Fiscalía General de la República, oye, es que no hay un juez de control con competencia específica para realizar las solicitudes de información bancaria a que se refiere el criterio de la Corte respecto de la fracción 2. No hay un juez. Bueno, por ahí en tiempos de la pandemia, o un poquito antes, el Consejo de la Judicatura Federal emitió un acuerdo general en el que habilitaba a 2 jueces de distrito, no recuerdo si son 2 o 4, creo que fueron 2, que habilitaba 2 jueces de distrito para que pudieran realizar estos requerimientos de información bancaria cuando le fueran solicitados por la Fiscalía General de la República. El problema de las fiscalías de los estados era un poquito más delicado todavía, pero bueno, hasta aquí me quedo. ¿Va? En el caso de las fiscalías de los estados, aquí tenemos el caso, un delito de fraude en la Ciudad de México. El proyecto venía declarando constitucionalidad, pero también aquí estaba en suerte en la primera sala el tema de la inconstitucionalidad, que si lo habían declarado respecto de la Fiscalía del Estado de Guerrero, pues se tenía un problema latente, importante en la Fiscalía de la Ciudad de México. Ese era el tema. También aquí se desistieron. Pero bueno, pues ella tenía que entrársele al tema de pues del SAT. Naturalmente, en esta evolución, y se mencionaba en diversos foros, ¿no? En esta evolución que ven ustedes aquí, tenía que llegar el tema de si el SAT podía hacer las solicitudes directamente a través de la Comisión Nacional Bancaria. La razón era la misma, se decía, ¿no? Es decir, una afectación a la vida privada de las personas sin control judicial, lo cual no tiene sustento. Dejen ustedes, no son investigaciones penales, eran investigaciones administrativas. No tiene sustento en el artículo 16. La conclusión del SAT fue la siguiente. Primero, la información bancaria recabada por el SAT puede ser utilizada para querella por delitos fiscales, los que les decía, ¿no? El Ministerio Público puede usar la información, no se requiere orden judicial. Secretaría de Hacienda es garante del patrimonio del Estado y representa a la ciudadanía que sí paga impuestos. Ojo, esto es lo que les decía hace un momento, ¿no? El SAT, para efectos administrativos, recabó la información bancaria conforme a la fracción 4, pero esa pues la llevó a la Procuraduría Fiscal y aquí se dice, pues la Procuraduría Fiscal sí puede utilizar esa información bancaria recabada por el SAT para presentar la querella por delitos fiscales ante la Fiscalía General. Y luego se fue más allá la jurisprudencia y dijo, el Ministerio Público puede válidamente utilizar esa información, es decir, no tiene que volver a solicitar la información bancaria a través de un juez de control. Por lo tanto, no se requiere orden judicial. Y aquí tienen la tesis de jurisprudencia. Fue una contradicción de tesis entre tribunales colegiados de circuito. Y el rubro lo dice todo, ¿eh? Los estados de cuenta bancarios proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria para comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales, exhibidos por Hacienda como fundamento de la querella por defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada, es innecesario que el MP lo someta a control judicial previo tratándose del proceso judicial mixto. Vamos aquí a lo que sostiene como criterio jurídico la Corte.
Dice, los estados de cuenta bancaria de los contribuyentes investigados a través de una visita domiciliaria, una facultad de comprobación que obtuvo por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuando advierta que existen hechos que son constitutivos de delito, puede presentarlos al Ministerio Público sin que exista control judicial previo. Y concluye la Corte acá abajo, en la justificación. Si derivado de la información allegada al procedimiento administrativo de fiscalización, que en este caso era una visita domiciliaria, la Secretaría de Hacienda tiene conocimiento de hechos que configuran, entre otros, defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada, puede formular querella, es decir, la acusación que va a presentar la Procuraduría Fiscal de la Federación, para que la Fiscalía General de la República inicie la investigación correspondiente, sin que dichos medios de prueba requieran, dichos medios de prueba, estados de cuenta bancarios, para ser justipreciados en juicio de un control judicial previo, es decir, no se necesita que un juez de control haya solicitado los estados de cuenta, o de perfeccionamiento alguno por parte del MP. Al tratarse de documentales públicas, y aquí la Corte sostiene, al tratarse de documentales públicas, que se obtuvieron de manera lícita, y ahí sí nos vamos a regresar hasta el inicio. Se obtuvieron de manera lícita en la visita domiciliaria. Y nos quedamos entonces en la fracción 4 del artículo 142. Aquí es 142 arriba, dice 117, es un error. 142. Y luego, pues todavía se siguió insistiendo con el tema. Este en su momento, en el ámbito fiscal estrictamente, no solo en el penal fiscal, en el fiscal solamente administrativo, se siguió insistiendo en la inconstitucionalidad del 142, fracción 4. Se aplicó el test de proporcionalidad de intervención a la vida privada. Primero, es una facultad, la del 142, en relación con las facultades de comprobación del SAT que están previstas en ley. Tienen un fin válido que Hacienda se tenga, en ese caso, Hacienda, SAT, se tengan como garantes del sistema tributario. Es una vía idónea hacerlo a través de la Comisión Nacional Bancaria, pues evita que sea obstáculo para el cobro de contribuciones. Hay un tema de necesidad, no hay alternativa menos restrictiva. Proporcionalidad permite la realización del fin que se persigue. Si ustedes ven, pues estos 5 principios son los que dan sustento y cuerpo al test de proporcionalidad constitucional. Y aquí están las jurisprudencias. Ustedes las van a poder ver. Incluso, pues dice para fines fiscales, ¿no? Otra vez la Corte retoma el concepto de la primera sala de 2011, aquel que vimos, que se entiende por efectos fiscales, y refrasea de nuevo, o más bien, frasea de nuevo lo que se había sostenido de 2011, ¿no? Y que se concluye. La autoridad hacendaria puede requerir información bancaria de los contribuyentes a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores para fines fiscales. Esa información bancaria, por lo tanto, solo puede ser utilizado para la investigación, fiscalización o comprobación de obligaciones fiscales. Segunda jurisprudencia. La facultad de las autoridades hacendarias, dice el rubro, de requerir información bancaria para comprobar obligaciones fiscales sin que medie autorización judicial, pues era el tema, ¿no? Si debía o no mediar autoridad judicial, y se hace directamente a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, no vulnera el principio, no vulnera desproporcionadamente el derecho a la vida privada. Criterio jurídico, abajo. Las autoridades hacendarias, SAT, no requieren autorización judicial para solicitar información bancaria con propósitos fiscales, porque esta función está diseñada para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales, control del gasto público, etcétera, ¿no? Es un proceder constitucional
y constituye una excepción válida, es decir, el 142, fracción 4, es una excepción válida al secreto bancario, que no vulnera desproporcionadamente el derecho a la privacidad. Reafirma el tema de que solo para fines fiscales y sin que para ello sea necesario un control previo por parte de la autoridad judicial. Tercera jurisprudencia. El rubro excepción al secreto bancario. La información bancaria que recaben las autoridades hacendarias federales para fines fiscales puede formar parte de la denuncia o querella que formulen por delitos cometidos en contra del fisco federal. Por eso en un principio les decía, oigan, lo administrativo, puramente administrativo, fue un tema. Luego, lo administrativo fiscal, que pasa por Procuraduría Fiscal para convertirse en querella y luego integrarse la carpeta de investigación y luego justificarse, siguió el mismo caminito. No se requiere ningún mecanismo de validación ex ante o durante la conducción o el armado de la carpeta de investigación para que sea válido. El criterio jurídico, la información bancaria que Hacienda recaba en ejercicio de sus facultades de verificación, válidamente puede formar parte de la denuncia o querella presentada ante el MP en contra de una persona, sin que para su validez deba ser obtenida mediante control judicial previo. Si derivado del ejercicio de esta facultad se está refiriendo a facultades de comprobación en relación con la solicitud de información a través de la Comisión Nacional Bancaria, las autoridades consideran que se encuentran ante la probable comisión de un delito, los servidores públicos tienen la obligación de presentar la denuncia o querella respectiva. Por el origen de la obtención de los estados de cuenta bancarios de una persona por parte del SAT, no es necesaria que solicitud se obtenga a través de una orden judicial. En fin, jóvenes, con esto, esta información la van a tener, por supuesto. Ya se nos fue la hora, nos quedan unos pocos minutitos y si me permiten, voy a leer algunas una de las preguntas. René Inés, las carpetas también se usaron con la UIF. No entiendo bien tu pregunta, Irene. Licenciado Rodrigo Pantoja, es decir, si el SAT solicita información directamente a la comisión para fines penales sin control judicial, sería una prueba ilícita, ¿es correcto? A ver, bueno, les voy a decir cuándo. A ver, si el SAT fuera de una... El SAT puede, no, el SAT sí, el SAT. El SAT puede detectar operaciones como de lavado de dinero. Pero no tiene competencia para presentar denuncias, ojo, en la materia de lavado de dinero. No tiene. Pero sí tiene, por ejemplo, para presentar denuncias por hechos constitutivos de corrupción. Ahí en ese caso, como está, es buena, muy interesante tu pregunta, Rodrigo. Como está fuera de una facultad de comprobación del artículo 42, Código Fiscal, fines fiscales, es decir, se sale de una cancha, la información creo que tendría que eventualmente pasar por control judicial. A ver, me voy a salir del SAT y les voy a decir cómo esto no es oficial, pues, pero sí se comenta, ¿no? Cómo se ve desde la cancha de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública y sus equivalentes a algunos de los estados. El tema de la Auditoría Superior de la Federación, que es la fracción 7, creo, ¿no? Del 142 conforme. El tema de la Auditoría
Fiscal de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación. Y la Secretaría de la Función Pública, que es la fracción 8 del 142, no está resuelto. En el caso del SAT se dijo que era por el tema de una orden, se cumplía el test de proporcionalidad, que la hacienda pública, algo semejante tendría o podría resolverse en relación con el requerimiento de información que haga la Auditoría Superior o la Secretaría de Función Pública. Ese es un tema no resuelto, ¿eh? Probablemente resuelvan igual que el SAT, probablemente no. Sobre todo, pero bueno, respondiendo a tu pregunta, si fuera de una auditoría fiscal, el SAT solicita información bancaria, es inconstitucional y no se puede utilizar para fines penales. Correcto. Saúl López, la solicitud que realiza la autoridad fiscal, el SAT, a la Comisión Nacional Bancaria, debe darse a conocer al contribuyente que está siendo revisado. Estrictamente no, no hay una disposición que lo obligue. La jurisprudencia tiene fundamento en el artículo 42, dice Arturo Isidoro. Sí, sí tiene fundamento en el artículo 42. Irene Núñez, y como resultado de esa solicitud de información se pueden bloquear las cuentas. A ver, esa es otra actuación del SAT. Se pueden bloquear las cuentas por dos motivos. Uno, para exigir el cobro de créditos fiscales y solo hasta el monto de lo adeudado, o bien como una medida provisional precautoria que están permitidas en el Código Fiscal. En ciertos supuestos, sí se puede bloquear la cuenta. No es necesario que el SAT solicite información sobre los estados de cuenta. Nada más teniendo el número de cuenta y el banco, se procede es que no es bloqueo, es aseguramiento de las cuentas, ¿no? Que puede ser dentro del procedimiento administrativo de ejecución. De hecho, una reforma, creo que fue del año pasado, privilegia el aseguramiento de cuentas bancarias para exigir el cobro de créditos fiscales. Arturo Isidoro, ¿qué opina respecto a si previo a formular la querella las autoridades fiscales deben agotar en todas sus etapas los procedimientos administrativos correspondientes? ¡Újule! Este es un súper tema. Es decir, lo que te está refiriendo, Arturo, es si se tiene que concluir las investigaciones fiscales con un acta, pensemos en una visita domiciliaria, con un acta final para que se pueda proceder en lo penal. A ver, ya en México está resuelto, primero, al igual que sucede en otros países, la vía administrativa fiscal y la vía penal fiscal son autónomas e independientes. Incluso puede haber resultados excluyentes, contradictorios. Segundo, el hecho de, y esto ya está resuelto jurisprudencialmente, el hecho de que no se haya concluido la visita domiciliaria o la facultad de comprobación corresponda, no es impedimento para que se inicie la carpeta, se presente querella, se inicie carpeta de investigación, ni que se judicialice el caso. Tercero, ¿sería lo deseable? Sí, como se hace en otros países, como en España. Se suspende la vía administrativa, se abre la penal y ya que está concluida la administrativa, con independencia del resultado, se reabre la penal. Roberto Matos, ¿usted considera que este mismo criterio puede utilizarse para justificar que la Secretaría de Función Pública obtenga información bancaria para investigaciones de la evolución patrimonial de los servidores públicos? Es justo lo que les comentaba hace un momento, que de manera no oficial en la Auditoría Superior de la Federación, en la Secretaría de Función Pública, se tiene esta inquietud, ¿eh? Exactamente lo que tú estás planteando, Roberto. Y yo creo que la inquietud es muy sólida. Es decir, no es una inquietud loca, acá descabellada. La tuvo el SAT en su momento. Ya se resolvió. En su momento, en su caso, cuando lleguen los casos a la Suprema Corte, en donde se plantea la inconstitucionalidad de las fracciones 7 y 8, en los casos de Auditoría Superior, Secretaría de Función Pública, pues si se quiere salvar el tema, al igual que se hizo al SAT,
se tiene que pasar un test de proporcionalidad con otros argumentos, ¿eh? Eso es todo un tema. Ahora, la persecución de la corrupción por parte de función pública o del Auditorio Superior de la Federación o cualquier otra autoridad, pero en particular por ellos dos, pues sí tiene un sustento constitucional en la Constitución, ¿no? Yo creo que sí tiene un sustento constitucional en todo lo relacionado en torno al Sistema Nacional Anticorrupción. Pero sí es una gran pregunta, gracias, Roberto. Y en su momento se va a resolver, ¿eh? Así como en su momento en el ámbito fiscal decíamos, oigan, aquí hay un tema en el fiscal, ¿no? Sí hay un tema, pues ya se resolvió. Ahora lo que se dice, oigan, en temas de corrupción, de responsabilidades administrativas, de faltas administrativas graves, pensemos, hombre, en enriquecimiento ilícito, ¿no? Enriquecimiento ilícito, no para efectos penales, para efectos administrativos. Roberto Mateos, de nueva cuenta. No, pues ya lo acabo de leer, perdón, Roberto. Oigan, pues con esto fue muy apresurada la clase, la sesión de hoy, pero bueno, el compromiso es de 1 hora. Les va a llegar todo este material, la presentación y el material les va a llegar a sus correos electrónicos. Si hay alguna duda o comentario, pónganlo. Si no les llega el material, pónganlo en las redes sociales. Ahí les estoy yo checando personalmente y le damos. Pues en verdad me dio un gusto retomar con ustedes. Nos vemos en un mes con el tema en fiscales. Traigo en mente 2 temas. Uno es este mecanismo de determinación presuntiva que es discrepancia fiscal, un súper tema que yo creo que le voy a atorar a ese. Entonces, espero verlos, que tengan buenas noches, buen resto de la semana y mañana no se pierdan, voy a estar con el juez, bueno, ya magistrado, Juan Pablo Gómez Fierro, bien presentando su libro y 2 capítulos de su libro que son los efectos restitutorios de las medidas cautelares. Los veo mañana. Hasta pronto, gracias y buenas noches a todos.